con la agenda del evento, las profesoras Reina Cava y Claudia Barbosa nos presentarán, ellas como investigadoras del instituto, nos presentarán los resultados obtenidos en el proyecto de investigación que han desarrollado, que lleva por título Evaluación de parámetros físico-químicos, microbiológicos, genotóxicos de agua municipal de Licey al Medio y de 2 aguas comerciales. Adelante. Buenos días, compañeros, buenos días a todo el público, muchas gracias por la asistencia. Por aquí voy a compartir entonces la pantalla. Por favor me confirman si el audio y la pantalla están bien, pueden observar. ¿Y me están escuchando bien? Sí, te escuchamos. Okay. Y te vemos. Ok. Un momento. Bueno, entonces como lo mencionó el profesor Oscar, el proyecto tituló Evaluación de parámetros físico-químicos, microbiológicos y genotóxicos del agua municipal de Licey al Medio y 2 marcas comerciales. Es importante resaltar que este proyecto se ha generado en el marco del Grupo de Investigación Didáctica de las Ciencias Naturales de nuestro recinto. Entonces, a modo de introducción tenemos, hablemos un poco sobre el suministro del agua. En todo el mundo, el agua es un recurso natural que se utiliza para diversas actividades. Una de ellas es el consumo humano, pero también es una fuente de energía, las hidroeléctricas. Se utiliza en muchas actividades económicas, en la agricultura y también cumple una función fundamental en la recreación. Pues la localidad de Licey al Medio no es ajena a todos estos usos del agua. Licey al Medio es una población que, según datos del censo del 2010, tenía una superficie de 27 kilómetros cuadrados con 946 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en esa época, para ese censo, el 84% de los habitantes tenían acceso al agua potable. Es importante pues actualizar estos datos, pero ha sido como imposible tener un dato más reciente. Para hablar un poco entonces de ese suministro de agua en Licey al Medio, es importante recalcar que hay unos afluentes llamados los Guanos, Río Grande, los Dajados, la Guasara, Arroyo Cerrado y Jimenoa, que van a abastecer o que llegan al río Yaque del Norte. Y este río Yaque del Norte es el que suministra el agua a la presa de Bao. Y la presa de Bao es la que suministra el agua a la planta de tratamiento La Noriega. Y esta planta de tratamiento La Noriega es la encargada de potabilizar el agua para las siguientes localidades. Está Licey al Medio, está Tamboril, Puñal y toda la zona sur de Santiago. Está Villa Magisterial, Vista Linda, Los Girasoles y la avenida Yaputumir. Entonces, en esta planta de tratamiento, como en la mayoría de plantas de tratamiento del mundo, el proceso de potabilización consiste en lo siguiente. Entonces, supongamos que por aquí viene el agua de La Noriega, entonces el agua del embalse, la planta de tratamiento la capta, como un segundo proceso de tratamiento, hace una coagulación que consiste en agregar un coagulante que puede ser una arcilla y que capta como las partículas de mayor tamaño que están contaminando el agua. Posteriormente, entonces llegan a unos tanques. En esos tanques se hace un proceso de decantación para que las partículas formen unos coágulos y se decanten, se sedimenten, y posteriormente a través de unos filtros se da el proceso de filtración para eliminar las impurezas del agua que le dan la turbidez. Esto llegaría también a unos tanques. Posteriormente se hará un proceso de cloración para eliminar microorganismos contaminantes. En algunas plantas de tratamiento, no tengo el dato de La Noriega, se hace un proceso de alcalinización y posteriormente, entonces mediante tuberías, esa agua ya tratada llegaría a todos los domicilios, se distribuiría pues en todos los municipios.
Entonces, un dato importante fue que el 22 de enero del 2020, en el diario Hoy de República Dominicana, el señor Gilberto Reynoso, que es consultor hídrico y es el actual director del Gabinete del Sector de Agua de República Dominicana, afirmó lo siguiente: los principales contaminantes que llegan al río Yaque del Norte son aguas negras y aguas contaminadas con pesticidas por trabajos con la agricultura. Un dato importante es que alguna vez yo tuve la oportunidad de hablar con el señor Gilberto Reynoso y afirmó que el agua que se trata en la planta La Noriega, el agua de Santiago y los alrededores, es muy buena. Entonces, yo quiero que tengan presente esa afirmación para lo siguiente. Entonces, esos contaminantes a los que se refiere el señor Reynoso no son ajenos a lo que dice la literatura. Kaur en el 2017 afirmaba en su artículo que el agua o los afluentes que abastecen las plantas de tratamiento reciben grandes contaminantes como son descargas directas y aguas negras, como lo dijo Reynoso. Estas están cargadas de microorganismos que muchos de los cuales pueden ser patógenos. A través de los lixiviados o las escorrentías, a través de canales subterráneos, llegan también contaminaciones a las aguas, y estas contaminaciones pueden ser de origen químico, agroquímico, puede tener material orgánico, pero el agua también se contamina con precipitaciones por la contaminación ambiental. Cuando hablamos de agroquímicos, un ejemplo son los productos tóxicos, pesticidas, que se utilizan mucho, que son los organofosforados. Algunos ejemplos serían el paratión, el malatión, el metilparatión, entre otros, pero también hay otro tipo de pesticidas. Cuando entonces hablamos de la contaminación por aguas negras, les dije que podía tener microorganismos, ¿cierto? Dentro de esos microorganismos podemos encontrar bacterias, parásitos, virus y hongos, como lo dice Javed en su artículo en el 2011, pero también puede tener compuestos químicos, y esos compuestos químicos pueden comportarse como compuestos genotóxicos. Tal es el caso de los hidrocarburos policíclicos aromáticos y las aminas heterocíclicas que son producidas por la cocción de las carnes rojas, cuando asamos, cuando fritamos. Entonces todos esos contaminantes llegan a las aguas a través de las cañerías. Esto también se publicó por NIE en el 2017. Y en cuanto a los pesticidas, según Delson en el 2015, pues son diversos, pueden ser organofosforados, como se los nombré anteriormente, organoclorados, piretroides y carbamatos. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver eso con el agua? Pues que estos tipos de contaminación constituyen unos riesgos para las personas que consumen estas aguas contaminadas. Por ejemplo, la presencia de microorganismos en el agua de consumo humano, pues puede generar diversas patologías. Generalmente estas patologías son del sistema gastrointestinal, entonces pueden presentar diarreas, vómitos, deshidratación, náuseas, dolor, y en muchos casos puede causar la muerte. De otro lado, es importante mencionar que muchos de estos microorganismos pues pueden migrar a otros lugares de nuestro sistema y causar otro tipo de patologías. Dentro de esos organismos, pues ya les había comentado que habían bacterias, virus, parásitos, hongos. ¿Y cuál sería entonces el riesgo de los contaminantes químicos? Que en este caso me voy a enfocar, o para caso de este proyecto nos enfocamos en los contaminantes genotóxicos. Una molécula o un compuesto genotóxico es aquel que es capaz de acceder al ADN y dañarlo. Eso es un genotóxico. Se mete en el ADN, puede ser un agente intercalante, es decir, se intercala entre la doble hélice, o puede causar ruptura de cadena sencilla, o puede causar ruptura de cadena doble, ¿cierto? Estoy hablando de los químicos, es decir, de todo lo exógeno que puede entrar y dañar ese ADN. Pero entonces esos daños en el ADN pueden ser reparados. Nosotros tenemos un sistema de reparación del ADN muy eficiente, pero en ocasiones y debido a ciertas condiciones de base, esos sistemas de reparación pueden no funcionar de la manera adecuada. Cuando no funcionan de la manera adecuada, entonces puede causar ciertas irregularidades en el ciclo celular, como por ejemplo problemas en la replicación del ADN, puede causar aberraciones cromosómicas,
puede causar una segregación inadecuada de los cromosomas, puede causar mutaciones, y estas mutaciones y estas aberraciones cromosómicas ampliamente están reportadas en la literatura por tener relación con diferentes tipos de cáncer. Si ustedes revisan a Jan en el 2009, podrían orientarse un poco acerca de los tipos de cáncer causados por estos genotóxicos. Pero de otro lado, cuando no se bloquea la replicación del ADN, se puede bloquear la transcripción, ¿sí? Entonces, cuando se bloquea la transcripción, pues hay una alteración en ese ciclo celular, y todos estos procesos pueden causar o la muerte de la célula o también procesos de envejecimiento y otro tipo de enfermedades. Entonces, República Dominicana y muchos lugares del mundo, cuando tienen problemas con el agua contaminada, y es algo muy natural aquí en República Dominicana, todos los habitantes, uno conversa, son conscientes que el agua del grifo no se puede consumir. Entonces, hay una solución muy práctica, y es utilizar agua de botellones. Todos la usamos, ¿cierto? Por allá en el 2016, el Instituto Nacional de Protección del Consumidor, de los Derechos del Consumidor, hizo una encuesta. Y en esa encuesta, el 83% de los encuestados utilizaba agua de botellón. Y cuando les preguntaron para qué la usaban, el 60% aseguró que la usaba para beber y para cocinar. Y el 11% dijo que la utilizaba para beber, para cocinar, para bañarse, bueno, para todo. De allí esto deja un mensaje muy importante. La población dominicana, y en este caso la población del Licey al Medio, que es en la que se enmarca nuestro proyecto, invierte gran cantidad de dinero en la compra de agua de botellón. Debido a esto, entonces en el año 2018 nosotros nos planteamos el siguiente objetivo, que era evaluar los parámetros físico-químicos, microbiológicos y genotóxicos del agua del municipio de Licey y de 2 marcas de agua comercial. Para hacer entonces, cumplir este objetivo, nos planteamos una metodología. Teníamos agua de grifo, agua de una marca 1, agua de una marca 2. A estas aguas les hicimos pruebas físico-químicas y pruebas microbiológicas, y las comparamos con la regulación dominicana a ver si se cumplía esta regulación. Esto se realizó en el Laboratorio de Inocuidad Alimentaria de la Universidad ISA. Y también realizamos una prueba de genotoxicidad para determinar si los contaminantes que estaban en el agua causaban daño en el ADN, y posteriormente hicimos un análisis estadístico. Entonces, para realizar la prueba de genotoxicidad, tomamos de cada muestra 100 litros de agua, hicimos una cromatografía líquida con las resinas SAT2 y SAT7 que captan, absorben las partículas del material orgánico que viene en el agua y lo retienen allí. Entonces, al hacer esa cromatografía, aquí quedan atrapadas todas las partículas de interés nuestro. El agua se filtra a través de, pues la recolectamos en un recipiente. Posteriormente, esas resinas las tenemos que lavar. A ese proceso se le llama elusión, y utilizamos la acetona para hacer la elusión. Entonces, la acetona lo que hace es limpiar las perlitas de la resina, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a obtener es acetona con el material orgánico del agua. Posteriormente, a través de un rotaevaporador, pues rotaevaporamos el acetona y obtenemos un extracto seco. A ese extracto seco, entonces le hicimos las pruebas de genotoxicidad. Aquí uno obtiene unos cuantos miligramos de cada extracto. Es importante resaltar que entonces esos miligramos de esos extractos los convertimos a mililitros equivalentes, porque nosotros no consumimos el extracto cuando nos tomamos un vaso de agua, sino que tomamos mililitros de agua. Entonces la prueba fue realizada bajo el estándar de 400 mililitros de agua. Yo creo que cualquier persona en el día se toma esa cantidad de agua, ¿cierto? Entonces, posteriormente hicimos entonces la prueba de genotoxicidad. Esta prueba de genotoxicidad se llama electroforesis en gel de células individuales mononucleares humanos. Entonces, obtuvimos sangre de un donante sano, quien firmó un consentimiento informado. A esta sangre la mezclamos con
la mezclamos con un reactivo llamado histopaque para que formara un gradiente de densidad y separara los elementos formes de la sangre. Entonces nos va a permitir, se forma una nube de mononucleares. Un ejemplo de los mononucleares son los linfocitos. A esos linfocitos les hacemos unos lavados, los tratamos con los reactivos y los extractos que obtuvimos del agua, y posteriormente hacemos unas placas con agarosa. En una solución de lisis lisamos las membranas celulares de estas células para que queden los núcleos desnudos. Posteriormente hacemos una electroforesis alcalina y luego hacemos unos lavados de las placas. Posteriormente hacemos una tinción con bromuro de tidio. El bromuro de tidio es un componente, una sustancia, un agente intercalante. Él se mete entre el ADN, pero tiene la capacidad de fluorescer a determinada longitud de onda. Entonces, por eso nos sirvió para la coloración. Posteriormente, observamos al microscopio de fluorescencia, y en el microscopio de fluorescencia existen dos posibilidades: o analizar las imágenes con software o analizarlas manualmente. Nosotros lo hicimos manualmente. Y ¿cómo se hace? El ocular tiene una regleta, entonces lo que medíamos eran los micrómetros de los núcleos. Aquí en la figura A ustedes pueden observar estas bolitas que ustedes observan ahí, son núcleos de células humanas mononucleares sin daño alguno. Hola. Disculpen, muchachos y público. Y aquí entonces en la figura B observamos un control positivo. Como pueden ver, a este ensayo también se le llama ensayo cometa, y aquí podemos ver los fragmentos de ADN que se dañaron por exposición a los extractos. Entre los resultados que encontramos en los parámetros físico-químicos del agua, aquí tenemos las barras de la normativa. Se midió pH, salinidad, turbidez, sólidos totales disueltos, dureza, conductividad, y vemos que este es el límite máximo permitido. En este límite máximo permitido, pues el agua que nosotros procesamos, entonces está por debajo de ese límite máximo, es decir, cumple con la regulación dominicana. Cuando hablamos de los parámetros microbiológicos, estos resultados son la normativa dominicana, y para sorpresa nuestra y mucha tristeza, todas las aguas, la domiciliaria, la embotellada de la marca 1 y de la marca 2, están supremamente contaminados con anaerobios mesófilos, con coliformes totales, con coliformes fecales, es decir, está contaminada con materia fecal. Y un indicador de esto es E. coli. También entonces nos llamó la atención, hervimos el agua domiciliaria, le mandamos a hacer las pruebas y para nuestra sorpresa cumple con la normativa dominicana. Cuando hablamos de la genotoxicidad, entonces todos los extractos fueron genotóxicos, es decir, todos tienen compuestos químicos que acceden al ADN y lo dañan. Esto es muy delicado. Esto se analizó con una Kruskal-Wallis, con post-test de DONS, y dio una significancia menor a 0,001. Aquí tenemos el ejemplo que les puse ahora, los controles, y estas fotos que les estoy mostrando aquí fueron los resultados reales de cuando tratamos las células con los extractos de nuestras aguas equivalentes a los 400 mililitros de agua. Como conclusiones entonces tenemos que los parámetros físico-químicos están acordes con la normativa del país. Esto indica que la acidez, la transparencia, la concentración de calcio y de sodio son aptos para el consumo de las aguas que se emplearon. Entre tanto, los parámetros microbiológicos arrojaron grandes diferencias respecto a la normativa dominicana, y esa presencia de microorganismos puede deberse a lo siguiente. Primero, a la inadecuada proceso de potabilización. Pero eso es de discutirlo, porque es muy raro que funcionen los parámetros físico-químicos y no funcionen los microbiológicos. Entonces, ahí nos deja grandes inquietudes. Otra
causa puede ser que las tuberías estén contaminadas, y no solamente las tuberías que salen de la planta de tratamiento, sino las tuberías de nuestras casas. Y otra cosa muy importante es que en casi todas las casas del Licey, de Santiago, hay tinacos, cisternas, o normalmente la gente utiliza recipientes para el almacenamiento del agua. Hay que preguntarse qué tan aseados, qué tan rigurosos somos con la limpieza de todos estos recipientes. Algo muy importante, que el agua de grifo hervida entre 5 y 15 minutos constituye una alternativa muy segura para consumir agua y muy económica. En cuanto a la genotoxicidad causada por el agua de grifo, puede deberse a que durante el proceso de potabilización se producen metabolitos secundarios. También que en cuanto a la genotoxicidad de extractos de agua embotellada, el agua puede estar muy pura, puede estar muy limpia, pero el problema pueden ser las botellas. Estas botellas PET pueden estar desprendiendo nano y micropartículas genotóxicas que están dañando el ADN. Los compuestos genotóxicos presentes pueden causar daño en el ADN, y esto puede llevar entonces a procesos degenerativos, y es algo muy importante. Pensemos que la población toma agua constantemente, entonces va a estar expuesta crónicamente a pequeñas concentraciones, a dosis subcrónicas de estos compuestos. Partamos de la idea que un vaso de agua tiene 250 mililitros y nosotros lo hicimos sobre 400, entonces esto a largo plazo puede causar problemas como cáncer, como problemas teratogénicos, abortos espontáneos, etc. Como perspectivas, evaluar actividad mutagénica de los extractos de aguas con cepas bacterianas para detectar tipos de mutaciones, porque es que genotoxicidad solamente detecta el daño, pero ahí no sabemos si los sistemas de reparación se activaron. Evaluar también mutagenicidad en células eucariotas, incitar a las entidades encargadas de los procesos de potabilización a que incluyan dentro de sus parámetros pruebas de mutagenicidad y genotoxicidad, implementar líneas de investigación en seguridad toxicológica del agua en República Dominicana, y motivar a los estudiantes del área de ciencias de la naturaleza a realizar investigación experimental. Algunas referencias y los agradecimientos al ISFODOSU por generar oportunidades de investigación a través de las convocatorias, a nuestro recinto por facilitar la parte experimental en estos tiempos de pandemia, y al público por estar presente en esta divulgación de resultados. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.